Hola, hoy vengo a hablaros de dos autoras que os van a volar la cabeza y que creo que son muy interesantes y que os pueden gustar muchísimo. Voy a empezar por la que tengo menos que decir, así puedo luego explayarme y contaros mucho más acerca de la otra autora. La primera autora de la que vengo a hablaros es Elia Barceló, una escritora muy interesante de la que solo he leído un relato, no he leído más, pero me parece que tiene un puntito muy dulce y muy bonito y que vale muchísimo la pena leer. Se trata del mundo de Yarek, una novelita de ciencia ficción muy cortita, se lee en un momento, en una tarde la podéis terminar, pero con una premisa muy interesante. Creo que os puede gustar muchísimo, creo que os puede hacer pensar mucho. La manera en la que está narrada tiene una dulzura y un candor que la hace muy especial y que puede transmitir una cantidad de sentimientos enormes, además de hacer que os planteéis un montón de cosas. Y realmente es una novelita que vale muchísimo la pena, así que apuntaros este nombre, Elia Barceló. En concreto yo he leído El mundo de Yarek y ya os digo, os recomiendo al 100% esta autora, vale muchísimo la pena. Ciencia ficción lo que he leído, no he visto qué otros trabajos tiene, pero me gustaría en un futuro leer más cosas de ella. La otra autora de la que vengo a hablaros, de esta sí tengo un montón de cosas que decir, es una autora muy interesante y que da para todos los gustos. Se trata de Amelie Nothomb. Creo que es una autora súper interesante porque de ella he leído varios relatos y no hay dos relatos que repitan ni la estructura, ni el estilo, ni la trama, ni nada. Cada uno es salido de un padre y una madre, son totalmente diferentes y esto hace que sea muy entretenido porque no sabes a qué atenerte cuando empiezas a leer un relato suyo. Nuevamente se tratan de relatos muy cortitos que podéis leer en una tarde, muy interesantes, y los que yo he leído son los siguientes y os voy a hacer un pequeño resumen de lo que me han parecido. He leído Estupor y temblores, que al parecer se trata de una historia autobiográfica en la que narra cómo una muchacha de origen europeo se va a vivir a Japón y a hacer las prácticas de empresa en una empresa japonesa. Y todo lo que vienen a ser los distintos rangos, los protocolos que allí existen y todo. Ya desde un principio os cuenta de que en lugar de ser un ascenso es un descenso. Llega un momento en el que la chica se encuentra limpiando los váteres porque no puede hacer absolutamente nada más, no la dejan hacer nada más a pesar de que es una chica que está muy bien cualificada para temas de comercio, pero como es extranjera y además es mujer, tiene muchas complicaciones. Esta historia ocurre antes del 2000, esto ocurre creo que era en los años 80, no estoy muy segura, no me acuerdo, o en los 90 como muy tarde, y realmente nos muestra una sociedad muy machista y muy cerrada, pero la manera en la que la narra es tan divertida, tan entretenida, que aparte de que sientes una empatía muy grande por la frustración que tiene esa muchacha, por las dificultades que está pasando, te ríes muchísimo, es muy divertido y os lo recomiendo al 100%. Otro relato que he leído de ella es Diccionario de nombres propios. En este caso se trata de la lucha interna de una muchacha, de una niña, que quiere alcanzar su sueño porque es el sueño de su madre. En este caso va a sacrificar incluso la propia salud de su cuerpo en pos de ese sueño y por culpa de eso mismo pues ocurrirán una serie de cosas. Es un relatito muy intimista que trae mucho dolor encima, que sin lugar a dudas nos va a hacer pensar muchísimo acerca de las expectativas que tenemos en los demás y de la manera en la que eso puede afectar sobre todo a nuestros hijos. Creo que también es un relato muy aconsejable, muy recomendable y que os puede gustar muchísimo. De los 4 relatos que he leído os los estoy mencionando en orden ascendente. El primero es el menos bueno, a pesar de que todos son muy buenos. Y el siguiente que os voy a comentar es el segundo mejor relato que he leído de esta muchacha, solo he leído 4, pero bueno, que se trata Cosmética del enemigo. Cosmética del enemigo es un relato un tanto inquietante que habla acerca de una persona que no deja en paz a otra, que no para de contarle su vida, no para de contarle lo que ocurre sin que el otro haya querido que pasara. Y es un poco el relato acerca de las realidades. ¿Qué puedo decir acerca de esto? Tenéis que leerlo porque si digo más os voy a spoilear de lleno. Me parece maravillosísimo la manera en la que está tratada toda la historia, la manera en la que están narrados los personajes es muy buena y vemos totalmente la personalidad de cada uno de los personajes y realmente el final es súper impactante, el final es brutal. Y ya os digo, otra vez es un relato que se lee en unas 2-3 horas como mucho, es muy cortito y que lo vais a disfrutar una barbaridad porque es espectacular y todo lo que ocurre en una única escena, en un único lugar, pero todo ocurre a través del relato que nos cuenta el personaje y es cremita.
pero cremita, cremita, cremita. Y ahora vamos con el relato más conocido de esta muchacha, un relato que he leído, que fue el primero que leí de ella y que la verdad es que te pega un golpe anímico brutal. Se trata de Ácido sulfúrico. Para los que todavía no hayáis leído a esta muchacha, os recomiendo que empecéis directamente por Ácido sulfúrico. Los demás no se quedan atrás en absoluto. Todo, ya os digo, todos sus relatos son muy buenos y son muy diferentes. Lo que más me ha llamado la atención de esta autora es que no noto que los personajes estén repetidos de unos relatos a otros, ni noto que las tramas estén repetidas, porque en otros autores nos damos cuenta de que les ha funcionado una fórmula y la repiten hasta la saciedad. Y eso lógicamente hace que una vez que hayamos leído un libro suyo, pues todos los demás sean iguales. Pero en este caso, cada relato tiene su propia personalidad. Y la personalidad de este relato es hacerte sentir culpable. Es que te vas a sentir culpable, muy culpable. La premisa de Ácido sulfúrico es que en el gobierno y en el mundo la gente se aburre mucho. Entonces los programas de televisión han ido evolucionando. Y ahora ha surgido un programa de televisión que simplemente coge a gente al azar, los secuestra y los mete en un campo de concentración como podría haber sido Auschwitz. Los someten a trabajos forzados, los maltratan, los torturan y el público debe elegir qué pasará con esa gente, entre comillas, más o menos, elegir, y los matan y pasan cosas muy bestias. Es como estar viendo lo que pasaría en un campo de concentración, pero a través de la televisión. Claro, ahí se ve sobre todo la hipocresía. Este relato habla acerca de la hipocresía, de la gente que dice, no, es que yo solo veo los programas estos para poder criticarlos, pero aún así los está viendo. En consecuencia está alimentando una industria despiadada y está alimentando algo que no debería alimentar. Habla acerca también de cómo la gente se mueve por masas, habla acerca del respeto de uno mismo, habla acerca de hacerse valer, habla acerca de muchísimas cosas, de los derechos, del valor de la vida, de la real responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros por el simple hecho de omitir hacer un acto. O sea, ya no estamos hablando de que tú te levantes en armas contra... No, el hecho de no decir algo cuando ocurre una injusticia también te hace culpable. Entonces nos habla de todo eso, nos habla de las responsabilidades, nos habla de la responsabilidad política y de hasta qué punto el pueblo y las empresas tienen poder sobre la responsabilidad política. Todo esto nos lo cuenta en un relato que leemos en una tarde, pero un relato que nos va a calar hondo, nos va a mover por dentro y nos va a hacer replantearnos una enorme cantidad de cosas sobre la sociedad y sobre nosotros mismos y sobre cómo actuamos y qué es lo que hacemos. Me parece un libro deliciosísimo y maravillosísimo. Eso es todo por ahora. Estas dos autoras, ya os digo, tenéis que leerlas, son espectaculares. Elia Barceló escribe una maravilla. Yo solamente he leído un relato, pero me gustaría leer más. Y Amélie Nothomb creo que es una autora que hay que leer sí o sí. Es maravillosísima. Creo que tiene relatos para todos los gustos. Tengo varios relatos suyos guardados para leer más adelante, pero estoy leyendo otras cosas ahora mismo y quería compartirlas con vosotros porque a mí me las compartió un colega que sabe mucho de literatura y que me las recomendó. Le pregunté por autoras y me comentó que estas dos autoras eran muy buenas. Sin lugar a dudas tiene toda la razón del mundo, las he disfrutado muchísimo, así que gracias Luis, eres el mejor, tengo tu opinión siempre muy en cuenta y eso es todo por ahora. Espero que las leáis, espero que os encanten y nos vemos muy pronto con otro vídeo más. Así que si os ha gustado lo que os he reseñado, si lo habéis leído y lo habéis disfrutado, suscribíos, dadle a la campanita, dadle a like, compartidlo, porque las cosas que nos gustan debemos compartirlas con todos, porque eso es lo bueno de la vida. Así que adiós, leed mucho y nos vemos muy pronto.